En este video te voy a enseñar a cómo trabajar con referencias en AutoCAD Plan 3D 2025, ¿ok? Así que por favor no te vayas y quédate al final del video, y si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas en este momento, te dejes tu comentario y tu poderoso like. Bien, lo que tenemos aquí, chicos, tenemos una parte que es estructura y tenemos lo que vienen siendo los equipos, unas bombas y unos equipos. Bien. Esto que está aquí es el acabado final y es lo que les voy a enseñar durante el proceso de este video. Así que por favor no se vayan y quédense al final del video. Bien, miren chicos, para poder tener prácticamente trabajar con referencia vamos a necesitar tener por separado. En este caso chicos, yo tengo lo que viene siendo la estructura, que fue lo que les enseñé en un video anterior, cómo hacer escaleras. Miren, aquí tenemos prácticamente la escalera. Nosotros podemos diseñar todo lo que viene siendo la estructura, lo podemos hacer con un punto de referencia. Por ejemplo, podemos diseñar absolutamente todo, paso a paso lo diseñamos. Y bien, el segundo paso es que también vamos a necesitar tener por separado, bien, no, en este caso chicos, este es el documento o el archivo equipo. Y es que lo que hice yo, una vez que ya tenía yo prácticamente mi estructura diseñada al 100%, comencé a mover los equipos a una determinada, bueno, en este caso una elevación determinada, y bueno, me quedó de esta forma. Pero en este video yo te voy a enseñar a cómo hacerlo, y de igual manera chicos, te voy a enseñar algunos trucos de cómo, por ejemplo, cómo copiar algunos objetos con referencia a nuevos archivos. Y bien, yo voy a cerrar esta versión de AutoCAD porque vamos a trabajar con AutoCAD Plan 3D 2025, chicos, así como lo escuchan. Y es que acaba de salir la nueva versión de AutoCAD Plan 3D 2025, y es que pues realmente no hay una gran diferencia. Sí mejoraron ciertas cosas que en un próximo video también les voy a mencionar, pero bueno, si tienen la versión 2023-2024 lo van a poder hacer sin problema. Bien, vamos a aprovechar chicos a enseñarles cómo abrir un archivo. Por ejemplo, que una persona comenzó a trabajar un proyecto y necesita que tú lo ayudes y que te lo comparta. Bueno, les voy a enseñar cuál es la recomendación en este momento. Cuando tú vayas a compartir, por ejemplo, un proyecto con otra persona, te recomiendo que lo guardes como .winrar para poderlo enviar por internet, ¿ok? Bien, en este caso, chicos, yo le voy a dar aquí dentro del AutoCAD 2025, le voy a decir Open. Yo voy a ir a la carpeta, chicos, donde tengo yo ya el archivo descomprimido. Bien, en este caso se llama trabajos. Yo aquí tengo mi proyecto y el archivo que nosotros necesitamos seleccionar o buscar es el project, ¿ok? Este es el archivo que me va a permitir abrir los planos que ya generó, por ejemplo, en este caso, la persona que quiere que tú lo ayudes. Bien. Bueno, yo aquí tengo los archivos y voy a comenzar a abrir uno por uno. Miren, en este archivo yo tengo la estructura y por aquí yo tengo el que dice equipos. Bien, aquí viene la práctica, chicos. Yo voy a copiar estas bombas me las voy a llevar, estos equipos me los llevo. ¿Cómo lo puedo copiar? Con una referencia y que dentro del nuevo archivo se copien en las coordenadas en las que se encuentran aquí. Bueno, lo que hago es que selecciono. Voy a venir aquí donde dice, voy a venir aquí en esta pestaña, voy a decir Shock Menu Bar y voy a venir aquí donde dice edición. Le voy a decir copiar con punto base y aquí en el punto base yo voy a escribir 0,0, ok. Le doy un enter y listo, chicos, ya se copió. En este caso yo voy a tener un nuevo archivo que se llama equipos y tuberías. Bueno, le voy a dar control V y aquí le voy a decir que se pegue en 0,0, es decir, en la misma coordenada que yo la copié dentro del archivo, el nombre del archivo equipo, yo lo copié con referencia 00, entonces yo lo tengo que pegar con referencia 00. Ok, miren, ya se pegó. Aquí viene la parte que muchos de ustedes están esperando. Y es que en archivos anteriores nosotros estamos acostumbrados a trabajar con XREF, en este caso referencias externas, chicos, pero para este ejercicio, muchachos, nosotros no vamos a trabajar con esta ventana, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a venir aquí en este caso donde dice estructura, le vamos a dar clic derecho, le vamos a decir aquí XREF, le vamos a dar un clic y bien, aquí tenemos que considerar ciertas partes y es que bien, aquí viene la explicación. Nosotros lo vamos a dejar como overlay. Bueno, si nosotros lo dejamos como attachment,
Si lo dejamos aquí, lo que va a hacer es que el programa nos va a cargar todas las propiedades de las estructuras y va a hacer que el archivo sea pesado. Nosotros no necesitamos tener todas las propiedades de la estructura. ¿Por qué? Porque ya nosotros las diseñamos, ya tenemos todo al 100%. Lo vamos a dejar como overlay para que solamente nos copie la información necesitada por el programa y listo. Bien. Aquí algo importante. Yo voy a desactivar esta casilla. Y es que si yo la dejo activa, el programa me va a pedir, cuando yo le diga insertar, me va a pedir que yo le introduzca una coordenada para que en este caso la estructura se pueda ensamblar dentro del nuevo archivo. Yo lo desactivo y lo voy a dejar en 00. Esto es igual a como hice con los equipos. Yo lo copié con una referencia de 0 y lo pegué con referencia 0. Bueno, lo mismo va a ser el programa. Aquí yo les recomiendo que lo dejen como relativo patch. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos esta configuración y le damos OK. Miren lo que hace el programa, chicos. De forma automática, miren, en la coordenada en la que se encuentra, por ejemplo aquí, miren. Y vamos a hacer la prueba, chicos. Miren, si se dan cuenta, vamos a utilizar el comando ID, ¿ok? Vamos a acercarnos aquí. Aquí, vamos a posicionarnos en este punto. Aquí le vamos a decir ID, comando ID. Listo, le damos un clic. Me dice que en Z está en 000, ok. Nos vamos a venir aquí nuevamente y vamos a hacer lo mismo, chicos. Vámonos aquí. Vamos a hacer lo mismo. Voy a mover tantito aquí. Perfecto, miren. Le voy a decir el comando ID y es aquí. Miren, chicos, es la misma coordenada 000 y ya tenemos prácticamente referenciado nuestra estructura con nuestros equipos. Y bueno, ya tenemos referenciado y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener otros equipos referenciados, que por ejemplo, o referencias de otras tuberías existentes, y nosotros lo queremos trabajar por forma independiente para que el archivo no se genere, o sea, no sea pesado, bueno, sería lo ideal. Entonces ya nosotros aquí lo que nos queda, chicos, es hacer lo siguiente. Nosotros ya podemos comenzar a rutear, miren, aquí está. Bueno, en este caso vamos a rutear para acá, bueno, control, ok, miren. Aquí les voy a enseñar algunos tics, por ejemplo, dentro del programa Plan 3D, chicos, miren, ahí está. Si yo quisiera que la tubería saliera hacia el whisky, al este o el oeste, miren, no me deja. Presionamos control más clic derecho y miren, con control clic derecho el programa me permite cambiar el plano y miren, y ya yo puedo modificar el sentido de la tubería, miren, ahí está. Supongamos que esta viene para este punto, vamos a hacer la simulación, que esta tubería se va a encontrar con esa de aquí, miren lo que podemos hacer. Miren, vamos a hacer aquí un clic y listo, chicos, miren. Claro que el programa nos hace un ruteo, un ruteo y bien. Esto para efecto nada más de que vean ustedes de cómo trabajar con el programa y bien, miren, ahí está. Ya está, listo, chicos. Nosotros podemos trabajar y es que algo que hace importante este programa también, chicos, es que nosotros podemos utilizar el comando estrechar, ¿ok? Yo puedo utilizar el comando estrechar, miren, ahí está, F8, miren, ahí está, sin ningún problema, muchachos. Hay que recordar que cuando nosotros estamos trabajando dentro de Plan 3D, prácticamente aquí, chicos, es solamente un círculo extruido, es un círculo sólido. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a copiar aquí para que ustedes vean, miren. Aquí la tubería no tiene espesor, no tiene absolutamente nada. Es solamente un círculo extruido y es lo que hace que el archivo sea liviano. Bien, chicos. De esta forma ustedes van a poder trabajar con sus referencias dentro del programa. Espero que en este video, bueno, hayan aprendido a cómo abrir un archivo que es compartido por otra persona, cómo hacer las referencias y bueno, espero que el video les guste. No olviden suscribirse, comentar, dejar su poderoso like y nos vemos en un próximo video.